¿Es Enron una estafa? ¿Cómo va a ser que eso es un fraude? ¿Cómo va a ser que eso...? Enron durante años fue nombrada como la empresa más innovadora de Estados Unidos porque realmente lo era. ¿Qué hacía Enron? El caso de la empresa Enron. This is a case of America's largest corporate bankruptcy. One of the most high-profile corporate and financial fraud cases. Fue por conspiración y fraude. Enron en la práctica operaba como un banco de futuros y todo era legal. Creaban estas compañías nuevas, lo que se conoce como entidades de propósito especial, y Wall Street entró en pánico. Enron quiebra. Miles de empleados sin trabajo, una compañía que valía $100 mil millones desaparece, bancos involucrados, firmas de consultorías involucradas. El sistema financiero completo falló. ¿Queremos un pueblo que confía o queremos un pueblo que desconfía? Bienvenidos a un nuevo episodio de Números Verdes, su podcast favorito de finanzas, de economía, de inversiones y todo eso que tú necesitas para tener unas mejores finanzas en tu vida. Y en este episodio en específico vamos a hablar sobre el caso Enron, un caso que probablemente tú lo hayas escuchado, muchas personas no lo han escuchado, no fue hace mucho tiempo tampoco, pero es importantísimo que tú entiendas todo lo que pasó, que al final se destapó en que fue una gran estafa, pero el camino de verdad que me parece muy interesante y es importante de que tú le pongas atención y aprendas todo lo que no se debería de hacer en finanzas, qué se hizo y que no terminó de la mejor manera. Para eso tenemos a Luis Serrano, quien va a dar una explicación detallada, como ya lo ha hecho también en otros episodios sobre este caso. Y todos, yo voy a aprovechar para recordarlo un poco porque lo estudié hace ya mucho tiempo en la universidad, pero ustedes que están viendo esto, van a entender muy claro qué fue todo lo que pasó. Así que bienvenido, Luis. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad que tenía muchas ganas de venir aquí a hablar de eso. De hecho, creo que teníamos meses hablando de esto, Vladelin. Y lo conversamos la última vez, el último episodio que grabamos. Así, feliz de estar aquí, con ganas de contarles todo. Buenísimo. Así que, ¿qué corre el intro? Esto es como todas las crisis. Todo gran problema financiero arranca en una crisis. Ocurre una crisis, se toman decisiones y las decisiones que se toman en esa crisis terminan desembocando en otro gran problema. Eso ocurre siempre, porque las decisiones que se toman en momentos donde se tiene que tomar una decisión rápida no suelen ser las decisiones más pensadas. Son decisiones efectivas, suelen ser decisiones drásticas, pero no necesariamente son decisiones que están contemplando todos los posibles escenarios que se pudieran desarrollar. Entonces, ¿dónde empieza este cuento de Enron? Este cuento empieza en 1929, con la Gran Depresión en los Estados Unidos. Ocurre la Gran Depresión, hay una gran crisis, muchas empresas quiebran. Hay un sector específico que se ve muy afectado por la Gran Depresión, el sector energético. Lo que ocurre es que las empresas que estaban menos sólidas, las más pequeñas, desaparecen. Entonces, lo que termina quedándose en Estados Unidos es un monopolio. Son grandes empresas completamente integradas que hacen todo, generan, distribuyen, venden energía mayorista, hacen transmisión de energía, hacen todo completo. Pero era más de uno, entonces un oligopolio. Sí, ¿no? era más de uno, correcto. Okay, un oligopolio. okay. Bueno, monopolios regionales. En diferentes zonas tú tenías una única empresa que operaba. O sea, no era que ya estaban poniéndose de acuerdo entre ellas. Okay. En este escenario, estas empresas aprovechan su posición para realmente maximizar sus beneficios, yendo en perjuicio de la población. Entonces comienzan a controlar qué tanta energía se produce, controlan los precios, hacen cortes de energía, deciden no llevar energía a lugares donde no es rentable llevar energía. Entonces el 80% de la zona rural de Estados Unidos no tiene acceso a energía y esto se termina convirtiendo en un gran problema social. En 1933, en Estados Unidos ocurre lo que se llama como el New Deal, que es una serie de políticas públicas para tratar de regular la economía, tratando de reconstruir lo que se fue abajo en la Gran Depresión. Parte del New Deal, gran parte del New Deal, de hecho, es la regulación. Es coger estas industrias, como el caso de la electricidad, que se habían convertido efectivamente en monopolios, y tratar de solucionar los problemas mediante normas estrictas. Decir, bueno, está bien, tú eres un monopolio. Esa es la realidad. O sea, tú eres la única empresa que opera en este mercado. Como tú eres un monopolio y tienes mucho poder, yo voy a tratar de limitarte las cosas que tú puedes hacer. Entonces, va a tener un precio definido, no vas a poder vender por encima de esta tarifa, no vas a poder cobrar transmisión por encima de esta tarifa, vas a tener que hacer obras de infraestructura y tener una tasa de reinversión alta y demás. Y además, eso fue el gobierno que lo hizo. Correcto, Okay. mediante el New Deal, a partir de 1933 en Estados Unidos. El gobierno entonces establece una hiperregulación del sistema eléctrico y comienza el mismo gobierno
a hacer esas inversiones que el sector privado no quería hacer. El gobierno comienza a construir redes eléctricas, a llevar energía a las zonas rurales. Entonces, eso que decíamos al principio, que el 80% de las zonas rurales de Estados Unidos no tenía acceso energético, se corrige. Realmente, el gobierno comienza a construir centrales energéticas, presas, comienza a hacer las cosas que el sector eléctrico no quería hacer porque no las consideraba rentables y establece toda esta serie de normas para evitar que estos grandes monopolios maximizan sus beneficios perjudicando a la población general. ¿Qué es lo que pasa? Con el paso del tiempo, sabemos que los precios de las materias primas fluctúan. O sea, a pesar de que Estados Unidos quiera controlar lo que pasa en una industria específica, por ejemplo, en el caso del carbón, el precio del carbón es un commodity. Eso cambia en los mercados internacionales. Los precios de los commodities suben, pero las tarifas son rígidas, como dijimos al principio. O sea, el gobierno de Estados Unidos estableció límites de qué tan caro tú podías vender la energía. Entonces, si yo tenía una planta de carbón, por ejemplo, me salía más caro adquirir carbón, pero yo no podía vender más caro porque estaba regulado por el gobierno. Entonces comienzan a generarse presiones por parte del sector privado para liberalizar la economía. Comienzan a decirle, mira, o sea, nuestros márgenes se están comprimiendo, no hay nuevos competidores en el mercado, no hay necesidad real de yo innovar ni reducir mis gastos porque realmente no tengo competencia. Entonces yo puedo operar permanentemente en este nivel de eficiencia y simplemente explotar todo lo que yo pueda explotar hasta el infinito y no tengo ningún problema. Entonces, ¿Quién fue que dijo eso? Ahí me perdí. el sector privado comienza a hacer lobby Ajá. para desregular la economía. Ok. Entonces, ya en 1978, el gobierno comienza a ceder y comienza la desregulación. Comienzan a quitarse estas leyes en las que las tarifas eran fijas, estaban definidas, los porcentajes de reinversión estaban también definidos y comienza a darse libertad al mercado para que nuevos generadores entren y comienzan a competir. Lo mismo que tenemos hoy en día en nuestro país. Cualquiera puede generar y si usted genera más eficientemente, usted puede vender a un mejor precio, entonces usted termina quedándose con el mercado. Esa misma dinámica se estableció en Estados Unidos. Aquí es donde entra entonces Enron. ¿Qué es lo que pasa cuando tú liberas los precios? Que los precios fluctúan. Entonces, en tiempos donde hay alta demanda, los precios suben y en tiempos donde hay baja demanda, los precios bajan. Entonces, los precios dejan de ser predecibles. Entonces, supongamos que yo soy un productor de gas. Yo produzco gas y yo quiero proyectar mis ingresos para el año que viene. Yo no puedo hacerlo porque ¿cómo lo hago? Yo no sé cuál va a ser la demanda realmente. Entonces, yo necesito tener una forma de yo asegurarme que el precio al cual yo voy a vender, para yo poder entonces comenzar a proyectar, establecer mis estructuras de costo, mi inversión y demás. Enron lo que hacía era que operaba como un mercado de derivados financieros. Enron cogía y estructuraba contratos a futuro. Uh-huh. Entonces, como que bueno, ok, tú y yo vamos a llegar a un acuerdo, yo te voy a comprar toda tu producción del año que viene, pero vamos a llegar al precio hoy. Hoy tú me vas a decir a cuánto yo te voy a comprar tu producción el año que viene. Okay. Y eso es lo que Enron hacía. Enron en la práctica operaba como un banco de futuros. Ellos compraban futuros de producción y los vendían a la gente que lo necesitaba. Y así corregían las diferencias que había en el precio. Pero Enron se supone que era energético al principio. Enron, antes de operar como un broker de futuros, tenían tuberías para vender gas. Ok. Exacto. Ya. Y hay que ellos cambien entonces el modelo de negocio. Exactamente. Entonces, cuando se liberaliza la economía, ellos dicen, bueno, pues ahora hay nuevas demandas, hay nuevas oportunidades, alguien tiene que hacer esto, vamos a hacerlo nosotros. Realmente, eso fue una innovación. En Estados Unidos nadie lo estaba haciendo. De hecho, Enron durante años fue nombrada como la empresa más innovadora de Estados Unidos porque realmente lo era. Pero por los futuros. Correcto. O sea, existían antes de Enron. Existía el instrumento. Lo que no existía el instrumento aplicado a los commodities. Ok. Entonces existían contratos de compra futuro. Lo que no existía era un mercado de commodities que se dedicara a eso, mucho menos el mercado del gas, que era la especialidad de Enron porque ya formaban parte de la industria, sabían cómo funcionaba y demás. Okay. En ese punto, Enron es una empresa innovadora. Es una empresa realmente que está añadiendo valor al mercado. Y eso no es realmente un problema. ¿Qué ocurre? Como todo mercado donde se deja a los agentes operar libremente, todo el mundo quiere maximizar sus ganancias. Y Enron no es lo contrario. Enron quería maximizar sus ganancias. Hay un caso muy puntual que sirve para ilustrar la dinámica que Enron está aplicando en diferentes lugares de Estados Unidos, que es el caso de California. ¿Qué hacía Enron en California? Como dijimos al principio, el precio de la energía depende de la demanda, ¿cierto? Entonces hay ciertas horas del día donde hace más calor, la gente consume más energía. Hay ciertos momentos del año donde se necesita más energía, la energía se pone más cara. Pero si por cosas de la vida
una planta dejara de funcionar, la oferta de energía baja. Entonces, el resto de energía del sistema se pone más cara. No únicamente eso. Vamos a explicar aquí cómo es que se determina el precio de la energía. Es muy sencillo. Supongamos que tenemos 10 plantas que pueden ofrecer energía barata. 10 plantas. Y cada una de esas puede ofrecer una unidad de energía. Mientras la demanda de energía sea 10, podemos tener energía barata porque podemos encender esas 10 plantas. Supongamos que la demanda de energía pasa a ser 11. Entonces ya las 10 plantas no son suficientes. Tenemos que buscar una planta extra para suplir esa nueva unidad de energía. Y esa nueva planta no produce tan barata como producen las 10 primeras. Entonces, cómo funciona el precio de compra de energía es que se determina el precio basado en el costo de la planta más cara que entra al sistema. Ok. Entonces, primero ponemos a funcionar las plantas más baratas. Mientras eso esté bien, el precio está barato. Si aumenta la demanda, tenemos que poner a producir las plantas más caras, entonces el precio sube. Y entonces el precio sube para todas las plantas independientemente de las baratas. Es correcto. Y eso funciona así actualmente todavía. Así es como se determina la energía, porque es la única forma de tú garantizarte que las plantas más caras pueden entrar al mercado. Porque hay un solo precio para todo el mundo. Ok, claro. Y que solamente, o sea, las más caras solamente entran cuando realmente es necesario. Es correcto. ¿Y Ya. por qué son más caras y no igual que las otras que son más baratas? Porque tú puedes tener un parque fotovoltaico que hace energía solar, que marginalmente es muy barata de producir, Ya. y puedes tener una planta de carbón, que es más cara que la fotovoltaica. Claro. Ya. O de gas, y el gas aumenta, entonces Es ya correcto. se sube. Porque Es también correcto. puede subir y bajar, no siempre la 11 era más cara. Es también. correcto. Claro. Entonces, ¿qué hacía Enron en California? Hacían varias cosas. De hecho, a cada estrategia le tenían nombres diferentes. Algunos bastante vulgares, pero vamos a definir las principales. ¿Qué cosas hacían Enron? Y esto es muy curioso porque hay un documental muy famoso donde hay llamadas de los traders de Enron hablando sobre esto y de la forma más descarada del mundo, de que sí, yo llamé a tal planta para que hicieran tal cosa. ¿Qué es tal cosa? Eso es lo que hacían. Yo soy un trader de Enron. Yo acabo de comprar una serie de futuros para comprar yo energía a un precio determinado. ¿Cómo yo gano dinero? Si el precio de venta es más alto que el precio al que yo voy a comprar, ¿qué es lo que hago? Compro los futuros, les cuelgo el teléfono, llamo a un amigo mío que trabaja en una planta, le digo, yo necesito que tú te pongas creativo, cierres esa planta, yo necesito que la oferta de energía caiga porque necesito que pongan a producir otras plantas para que el precio de energía suba. Y así tal cual llamaban, tumbaban las plantas, el precio de energía subía, vendían los futuros y manipulaban el precio. Eso es una de las cosas que hacían. ¿Qué más hacía Enron en California? La energía en California tú la puedes exportar y la puedes importar porque las redes están interconectadas. Pero espérate. Ok. Yo necesito que esa explicación sea sin interrupción. Entonces yo necesito aclarar cosas aquí. Dame el ejercicio de una manera clara de en qué momento yo compro y a qué precio para luego vender y a qué precio y cómo yo gano. ¿Entiendes? Como yo, como vendedor del instrumento, como gestor de esa operación de garantizarte que el precio no se te salga de control, te hago firmar este contrato que te garantiza a ti qué. ¿Tú me entiendes? Ok, supongamos lo siguiente. Imaginemos que hoy en día yo puedo ir al mercado y comprar energía a 100 pesos. ¿Ok? Si yo voy hoy y la compro hoy a 100 pesos, pues pago 100 pesos por la energía que necesito. Pero mañana yo no sé cuál va a ser el precio. Entonces yo voy para donde Gladeline y le digo, Gladeline, yo sé que el precio hoy es 100, pero yo realmente voy a necesitar energía para la semana entera. Vamos a, o sea, realmente, en la realidad son años de lo que estamos hablando, no meses, años, son por tiempos grandes, pero vamos a hacerlo más sencillo. Necesito energía para la semana entera. Yo te voy a comprar hoy a 120 a cambio de que tú durante la semana entera me lo vendas a 120. Así yo me aseguro que ese va a ser mi precio. Pero soy yo la persona que vende la energía. Correcto. Pero Enron no era como un broker. Sí, pero él está haciendo Enron ahora mismo. Yo soy Enron. Oh, ok. Y tú eres la Enron que de vende ti, la energía. Te estoy diciendo, fírmame este contrato de que yo Pero tengo para tú derecho. revenderla. Es correcto. Ok, dale, correcto. continúa. Yo lo pudiera comparar un poco, por si funciona también, con una casa de cambio de dólares. Sí. Es tal muy cual. parecido a una casa de cambio. Sí, pero yo- sigue el ejemplo, que está buenísimo. Y después lo podemos Entonces, yo digo, dominicanizar. Gladeline, el precio de hoy es 100. Yo te voy a pagar más hoy a cambio de que tú me asegures este mismo precio la semana entera. Y Gladeline me como dice, bueno, pues está bien, porque si no mi alternativa es vender a 100 a hoy. Entonces yo te vendo a ti a 120 y me gano ese dinero. Yo, Gladeline me firma el contrato, notarizado, perfecto. Eso es fuerza ejecutoria. Gladeline me lo va a vender a ese precio durante la semana entera. Yo me llevo mi contrato, le pago sus 120 a Gladeline, todo el mundo está feliz. Después, la semana, yo llamo al amigo mío y le digo, Juan, yo necesito que tú te pongas creativo, que pongas un mantenimiento programado, que no sé, le metas una piedra a una máquina, lo que tú quieras hacer, pero yo necesito que la planta tuya
no funcione la semana entera. Porque yo necesito que una planta más cara entre al sistema para que el precio de energía esté por encima de 120. Y Juan, que es amigo mío y que sabe que hoy yo le dije a él, por la semana que viene le voy a decir a Manuel y él va a poder sacar ventaja de eso, para la planta deja de funcionar, está aparentemente en mantenimiento y el precio de energía se pone en 125. Okay. Yo cojo ese contrato y se lo vendo a otra persona a 124. Wow, ok. Entonces claro. me gané la diferencia. Entre... 4 pesos, él se ahorra 1, tú te ganas 4. Sí, correcto. Y listo. Ok, perfecto. Quedó súper claro. Eso es una de las cosas que hacía. Y ojo, es importante que la gente sepa también de que, o sea, el mercado de futuro es un mercado gigante a nivel Correcto, internacional y se usa todos los días y eso es sumamente normal, solamente que en República Dominicana no lo tenemos, pero sí lo utilizamos. Sí. Definitivamente el episodio va muy bueno. Ahora, hay algo que tú también deberías de saber. Aprovecha ya y renueva tus espacios con grandes descuentos en muebles, accesorios y decoración para tu hogar, oficina o ese nuevo proyecto en este 2026. Visita hoy tus tiendas IKEA o entra ya a ikea.com.do. IKEA, tus muebles en casa el mismo día. Y ahora volvemos al contenido. Y de hecho, aquí las empresas tienen contratos de largo plazo. O sea, en el mercado mayorista eso pasa. O sea, tú defines precios para eso. Pero bueno, ok, esa es una de las cosas que hacían. ¿Qué otra cosa hacían? La energía, como todo bien de la economía, usted la puede exportar o la puede importar. Si existe en el tejido eléctrico para usted sacar energía del país, usted puede sacar energía de República Dominicana, si así lo estima pertinente y les buen negocio. En California pasa lo mismo. Yo puedo sacar energía de California y después la puedo traer de vuelta en caso de que sea necesario. ¿Qué hacía Enron? Lo mismo. Yo no tengo que parar ninguna planta. Yo puedo simplemente comprar mucha energía, sacarla del Estado, la oferta de energía efectiva en el Estado se reduce, entonces el gobierno dice, pero yo necesito 10 unidades de energía, eso no me están llegando 9. Manuel, enciende tu planta de carbón que necesitamos más energía. Manuel enciende su planta de carbón, el precio de la energía sube y yo, que tengo mi energía dando vueltas en el desierto, literalmente la acabo de sacar por la frontera, vuelo y la inyecto en el sistema y la vendo al precio nuevo, porque la planta de Manuel ahora está efectivamente en el mercado y el precio está más alto. No entendí qué pasa cuando tú la sacas la demanda de energía. La oferta de energía, perdón. Ok, supongamos que, como esto funciona es que hay una programación. O sea, se programa, se dice, ok, a las 3 de la tarde entendemos que la demanda de energía va a ser 10. Entonces a las 3 de la tarde necesitamos que por favor ustedes, productores, produzcan 10. Ok, todo el mundo produce. Yo soy Enron y yo digo, bueno, hoy yo voy a comprar 2 unidades de energía y las voy a mandar a Ohio. ¿Por qué? No sé, porque quiero mandar energía a Ohio. ¿Por qué tú tienes que meter en que yo quiero mandar energía a Ohio? Yo quiero mandar energía a Ohio. ¿Por qué tú me vas a controlar que yo quiera mandar energía para Ohio? Pero no tiene suficiente en Ohio. O sea, ¿qué pasa cuando yo mando energía que no se necesita? Ese es el tema, es que la energía nunca llegaba. La energía literalmente daba vueltas en el sistema. Ok, dale, puedo continuar. Entonces, si la programación es 10, pero la llegada efectiva de energía es 8. Porque yo decidí comprar esas 2 y Porque mandarla para yo no sé dónde. Exacto. O sea, que falta energía. Entonces hay que llamar a una planta de emergencia, decirle prendan esa vaina, porque necesitamos 2 unidades de energía. Llaman a la planta se comienza a funcionar. Es una planta de emergencia que no debería estar funcionando. Es muy ineficiente, produce muy caro, el precio sube. Y yo cojo mi energía que estaba camino a Ohio, digo, no, devuélvanse. Porque Y la no. vuelvo a inyectar en el sistema de California. Luis, yo quisiera decirte que yo estoy entendiendo, pero no. Entonces, para eso que yo estoy aquí, ¿verdad? Ok, oye. ¿Qué significa que yo, como intermediario, estoy comprando energía y le estoy mandando para otro lado? Se supone que yo simplemente soy un intermediario. O sea, yo tengo una planta de energía. Yo como Enron tengo una Tú planta de eres tú. energía. Tú no tienes que tener una planta de energía. Pero Tú se supone que lo que yo compré o vendí o lo que sea, el forward, el futuro, es como un papel, un contrato, pero es que aquí ya no estamos hablando de futuros. Aquí. Ok. Aquí estamos hablando literalmente de demanda efectiva. Es que yo estoy llamando a una fábrica, estoy diciendo, yo necesito comprarte 2 unidades de energía y necesito exportarlas. Yo quiero sacarlas de California. Entonces yo te pago a ti y te digo, mándame eso a Ohio. Y tú me lo mandas a Ok, Ohio. ver, yo voy a poner un ejemplo. Es como que en vez de energía estamos hablando de pizza. Es tal cual. Y yo llamo a la pizzería y le digo, mira, mándame 100 unidades de pizza. Tal Y más cual. nadie puede comer pizza. Tal Y cual. entonces baja la oferta de pizza en Santo Domingo, yo altero los precios y la pizza estaban allá en stock. En tu casa, En la vamos a decir. Jacobo. Literalmente, estaba en camino a Haití la pizza. Y entonces después yo vuelvo y la mando otra vez entonces para te acá. dicen, no, la pizza era tan carísima en la Está capital. creativo eso. Tú llamas al camión, devuélvete y comienza a vender pizza en la capital. Tal cual, es la misma cosa. O sea, yo la saco para que el precio suba para después traerla de nuevo y venderla al precio. Literalmente. Entonces, hay... Brillante. Si esta gente ustedes, de si Enron. ustedes buscan el documental, se van a dar cuenta. Hay, Dios.
hay llamadas de cómo estos tigres hacen esta vaina. Es literalmente como que tú los escuchas como que, yo necesito que el precio suba. Y viejo, no te preocupes, yo voy a mandar energía a dar vueltas en el desierto y vamos a hacer que el precio suba y después la vendemos de vuelta. Y así tal cual lo hacían. Wow, ok. Esa es dos de las cosas que hacían. Y así hacían 1000 cosas más. Y eso en California en específico terminó siendo una crisis grande política. El gobierno de California comenzó a decir, esto de desregulación no funciona, tenemos que volver a regular, tenemos que poner nuevas normas. Pero justamente, cosas de la vida, en esos momentos, quien ganó las elecciones en Estados Unidos resultó ser amigo de la infancia del fundador de Enron. Y quien era gobernador de California en ese momento tenía aspiraciones presidenciales. Entonces, el presidente sabía, y sobre todo el fundador de Enron sabía, que el presidente iba a tener razones para no querer ceder a las demandas del gobernador de California con el fin de no darle capital político. Entonces, el gobierno no cedió a la re-regularización del sector eléctrico en California. Y en California eso terminó en una gran crisis en la que se iba la luz casi todos los días, los semáforos dejaban de funcionar, los servicios públicos dejaban de funcionar. Estamos hablando del año... Necesito 2 cosas, Luis, para que busques en tus notas. Año y lugar. California. Pero solo en California. Enron es solo en California. No, es el caso de California puntual. Exacto. Porque fue como el caso más grande. Pero ¿dónde está Enron? O sea, en Estados Unidos completo. En todo Estados Unidos. Sí. Era la joya dorada del sector eléctrico estadounidense. Pero son como... Espérate. Es como una empresa principal que tiene sucursales en todos los estados. Sí, operaba en todo el país. O sea, con sucursales. Operaban en todo el... Pero lo que pasa es que al final, como el negocio Pues dime el año, para yo saber si había internet, si había teléfono, qué era lo que había. Tengo que buscarlo. Dame un segundito. Porque yo puedo vender cosas de Alibaba en China o en la India, pero eso es ahora. Yo no sé en qué año estamos aquí con Enron. Pero eso fue... No había internet. No. Definitivamente no había Tal vez internet. teléfono como para yo no necesitar sucursales. Sí, teléfono. Sí. De hecho, el Yo documental... no creo que haya muchas sucursales tampoco, porque ¿para qué? Es lo que te Eso digo. es lo que te digo. Desde una Sí, oficina no. en Nueva York, yo puedo llamar a California y decir, compro, vendo, apaga la planta, O sea, mándamelo para es Ohio. como que yo tenga toda una estructura organizada de alterar el precio de la pizza y de paso como que venderle contrato a la gente de que cambien el precio, de que aseguren un precio, todo con un teléfono. Y todo era legal. Porque no había regulación. Claro. No había Entonces- quien dijera que no o sí. Entonces, está bien, yo llamé a Gladeline y le dije, Gladeline, yo necesito que la planta deje de funcionar. Pero Gladeline lo que hizo fue un mantenimiento. Claro. Es ilegal. Gladeline hacer un mantenimiento que no estaba programado. O sea, Claro. no. Pero entonces, una pregunta, porque tú me dices que en el 1933, que comienza el tema del New Deal, que es que comienza prácticamente a regularse el mercado a través del Estado, como se dieron cuenta que eso no funciona, entonces lo echan para atrás. Y tú lo que me dices es, ahora no hay ningún tipo de regulación. Literalmente fue como romper un papel y decir, todas las regulaciones que nosotros escribimos hace una semana ya no van a existir. No. O realmente se redujeron gradualmente. Hubo un correcto. análisis Es de correcto. cuáles regulaciones vamos a quitar. Es correcto. De hecho, tenemos muchos estudios posteriores analizando el impacto de regular y el impacto de desregular en Estados Unidos porque realmente, como tú dices, fue un proceso. O sea, comenzó primero desregulándose los precios de la energía final. De hecho, hoy en día todavía la distribución de energía en Estados Unidos no es libre mercado. Porque al final quien construye las vías para transmitir energía, tú no necesitas tener 2 vías para transmitir energía. Es ineficiente. Con Claro. que tengas una sola construcción es suficiente. Entonces no fue que se liberalizó el mercado completo. Se liberalizó el tema del precio final y ese fue justamente el problema. El permitir que el precio pueda fluctuar con plena libertad. De hecho, después en California, por esta misma situación, establecieron límites de qué tanto podía subir el precio dentro de una jornada en específico. Precisamente para evitar eso. Que alguien pueda llamar, parar una planta, mandar energía para Ohio y hacer que el precio general del mercado suba. Eso es lo que Enron está haciendo en California. California fue un gran problema porque realmente ellos se tomaron ese mercado como que fuera suyo, hicieron y deshicieron lo que quisieron. Pero eso no fue la razón del escándalo de Enron. Eso es lo que nos viene a demostrarles la cultura de querer maximizar las ganancias que existía en la compañía. Y es muy famosa, de hecho. O sea, el que fue CEO de Enron, que es Jeffrey Skilling, el tipo venía de McKinsey. O sea, el tipo venía de una de las grandes consultoras. Y el tipo se dice que su libro favorito es, porque sigue vivo, El gen egoísta. Y Claro. él estableció dentro de Enron un sistema en el que todas las semanas los empleados se rateaban entre ellos. ¿Cómo así? Se ponían notas anónimas Ok. en base a 5 estrellas. Si tú tenías 5 estrellas permanentemente, te daban mucho. O sea, los bonos en Enron eran era una cultura muy meritocrática.
Los bonos eran grandes. Si tú tenías muchas 5 estrellas, tú eras un top performer, tú te ibas a hacer millonario en Enron. Pero si tenías muchas 1 estrella, usted se iba para la calle. Eso es así, tal cual. Claro, pero dime aquí el gancho. Porque ¿por qué yo no le pondría 5 estrellas a todo el mundo? Porque si somos 3 y Claro. los 3 estamos compitiendo para tener una posición, mis intenciones son que ustedes los 2 se guayan para yo poder acceder a la posición que está arriba. Y mucho más si la posición de arriba me da la posibilidad de yo tener... Sí, pero ahí hay Más dinero. un dilema del prisionero fuerte. O sea, Es al correcto. final, Es lo que a correcto. todos le conviene es ponerse la mejor nota a todos. Es correcto. Sí, sí. Pero y ayudarse entre ellos. para pero por ganar. el gen egoísta, todos Es van a correcto. poner la peor nota. Es correcto. Cristo. Así Ok. es. Así es. Entonces, la cultura de querer ganar mucho dinero en Enron era evidente. O sea, permeaba en todo lo que la compañía hacía. Y sobre todo permeaba en cómo la compañía se presentaba al frente del mercado y al frente de los inversionistas. Enron siempre quería ganar. Enron siempre quería ser la número 1, siempre quería ser la compañía que más crecía, que más vendía, la que más innovaba, la que tenía las mejores ideas, la que más mercados estaba. Llegando al punto de que incluso, mucho antes que existiera Netflix, en 1998, Enron llega a un acuerdo con Blockbuster para hacer una plataforma de streaming por internet. Que la gente en su casa pudiera ver películas. Estamos hablando de 1998. Internet primitivo. Banda ancha. O sea, no estamos hablando de que te fibra... Nada, banda ancha. O sea, a ese nivel estaban. De querer estar en todas las industrias, de querer estar metidos en todo, de ser los más grandes. Querían ser la empresa. La empresa. El número 1 en el mercado en todos los sentidos. Bueno, si querían trascender la historia, lo lograron. Porque aquí estamos haciendo un episodio de ellos. 1990. Esto es antes de lo de California. Decimos que lo de California lo dijimos para ilustrar toda esta cultura que tenían en Enron, para que podamos entender lo que vamos a decir ahora, que es el quid de la cuestión. ¿Por qué Enron es el escándalo? Y le estamos dedicando un episodio. Sencillo. 1990. En contabilidad, usted tiene 2 formas de usted ponerle un precio a los activos que usted tiene. Usted puede hacerlo por coste histórico, que es simplemente decir cuánto yo pagué por eso, eso es lo que eso vale. Ya, no importa cuándo yo lo compré, ese es mi coste histórico de ese activo. O usted lo puede hacer mark to market, que es yo ponerle todos los años al activo el valor realizable de ese activo. O sea, si yo fuera a salir a venderlo, ¿cuánto la gente estaría dispuesta a pagarme por eso? El mark to market tiene unos ¿Y no se matices. ríe? ¿De qué esa gente está controlando los precios como le da la gana? Efectivamente, el mark to market tiene unos matices importantes, que es que no hay mercado para todo. Esa es una realidad. O sea, si yo quisiera saber cuál es el precio de la gasolina, yo puedo ir a una bomba y hay un precio ahí grande. Pero si yo quisiera saber cuál es el precio de este cuaderno, tal vez yo lo puedo publicar en corotos, pero el precio yo lo puedo poner el que yo quiera. Entonces no hay un referente exacto de cuál es el valor de este cuaderno. Y eso se complica más cuando hablamos, por ejemplo, de acuerdos comerciales. Claro. Ok, yo tengo un acuerdo con Manuel de que vamos a hacer un proyecto para comprar casas, para lo cual Manuel me cedió el derecho de yo utilizar unos terrenos que él tiene en Dajabón. ¿Cuál es el valor de ese contrato? El que yo entienda, bueno, realmente no. Hoy en día tenemos normas, pero en aquel momento que el mark to market estaba nuevo, el valor de los activos, cuando no existía un mercado claro, con precios claros para ese activo, es, y hoy en día todavía, pero hoy en día tiene algunos matices diferentes, el valor presente de los flujos futuros que me va a generar ese proyecto. Como cuando uno le pone precio a un bono. No. O una compañía, por ejemplo. Ok. O sea, tú dices, ok, el proyecto de Manuel me va a generar $100,000 al año durante 15 años. Yo proyecto todo eso, traigo esos 15 años a valor presente. Entonces, ese contrato de Manuel vale X cantidad de dinero. ¿Qué pasa? Cuando no existen comparables, cuando es un proyecto específico, nuevo, cuando no es algo que se hace en diferentes industrias, cuando yo estoy innovando y no hay comparables ni estándares de cuál es la metodología, los supuestos y los modelos que yo puedo utilizar para definir el valor de ese activo son a mi criterio y disposición. Son modelos internos, se llama. O sea, es un modelo que la compañía realiza basado en la información que posee de cuánto puede generar esa inversión. Eso se audita. O sea, vienen auditorías y como que tratan de controlar que la gente no esté haciendo loqueras. Pero los auditores de Enron decidieron hacer una gran fiesta y durante más de 10 años se hicieron hacerse la vista gorda y Enron sacó provecho del mark to market para llevar a cabo la siguiente operación. Bien sencilla. Vamos al caso de Manuel. Manuel y yo llegamos a ese acuerdo. Manuel
me cedió el derecho de uso de unas tierras que él tiene en Dajabón. Yo voy a hacer un proyecto. Yo me voy a ganar ahí $100 millones. Yo registro eso en mis activos como que vale $100 millones. Pero el año que viene yo digo, no, en verdad, $100 millones. No, yo estaba siendo muy conservador. ¿Cómo que $100 millones? Pero eso no es nada. Yo reviso mis modelos, yo me voy a ganar $120 millones. ¿Qué pasa con esos 20 millones extra? Las normas internacionales de información financiera te permiten registrar el aumento o la disminución en el valor de tus activos como una ganancia en tu estado de resultados. Entonces, si yo sistemáticamente, todos los años, digo que mis proyectos van a ganar más dinero de lo que van a generar y eso genera un aumento en el valor de mis activos, yo estoy efectivamente aumentando mis ganancias basado en lo que a mí me da mi gana. Claro, y un proyecto que, en ni tus siquiera modelos está, internos. un proyecto que ni siquiera está todavía operándose. Es o sea, simplemente correcto. voy a construir. Es correcto. ¿Qué pasa? Hay cosas que son evidentes. Si yo no tengo ni idea de ladrillos, eventualmente alguien va a venir y me va a decir, Luis, pero ¿cómo que tú te vas a ganar $120 millones si tú nunca has puesto un blog en tu vida? Tú no sabes cómo hacer una construcción. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Ese tipo de escenarios donde el valor de un activo, el término correcto es, hay razones para pensar que el valor de un activo se ha deteriorado, o sea, que no voy a ganar el dinero que yo creo que me voy a ganar, yo debo reducir el precio del activo, o sea, el valor que yo tengo registrado en mis libros. Cuando yo hago eso, igual que si aumento el valor, pues tengo una ganancia. Si yo lo bajo, tengo una pérdida. ¿Qué hacía Enron? Que aquí es donde viene la mayor de las estafas. Ellos creaban lo que se conoce como entidades de propósito especial. Special Purpose Entities. Que son como estas compañías, que no es Enron, donde un banco o un tercero ponía el 3% del capital. Vamos a explicar por qué el 3%. Y el 97% restante lo ponía un banco a través de deuda. Ustedes dirán, ¿qué tiene eso de problema? O sea, es una compañía creando otra compañía. No encuentro el inconveniente. Bueno, la razón por la cual Enron buscaba un tercero que tuviera un 3% del capital era porque no es una norma, pero una práctica contable en aquel momento. Cuando en una sociedad había un tercero que no estaba relacionado conmigo, que tenía un 3% o más del capital de la compañía, se entendía que ya esa compañía estaba separada de mí. Si no había un tercero que tuviera 3% más, se entendía que esa compañía era yo, con otro nombre. Si había un 3% más, pues es otra compañía. Enron lo que hacía es que no invertía en estas compañías. O sea, no es que Enron invirtió en la compañía. Enron iba al banco y decía, ok, yo necesito que tú me prestes $100 millones, pero no a mí, sino a esta empresa. Y tú dirás, pero es una empresa nueva que no tiene nada, ¿cómo que te voy a prestar ese dinero? Sencillo. Yo te voy a dar acciones de mi compañía como colateral. Entonces, como una hipoteca, como quien dice. O sea, yo te voy a poner mis acciones como respaldo y tú vas a prestar dinero a esta compañía. ¿Por qué hacían eso? Sencillo. Volvemos al caso de Manuel. Yo tengo este activo que yo fui subiendo el precio todos los años. Hoy en día en mis libros yo digo que vale $200 millones. Pero viene Gladeline, que es auditora, y me dice, Luis, $200 millones de verdad. Pero tú ni siquiera construyes lo que creo que tú me estás diciendo. Y yo, Gladeline tiene razón. ¿Cómo yo hago entender a Gladeline que esto vale $200 millones? Y si apareciera un comprador dispuesto a pagarme $200 millones por este activo. La empresa nueva. Claro. Yo tengo razones suficientes para decir que esto vale $200 millones, ¿verdad que sí, Gladeline? O sea, si tú encuentras a alguien que te quiera dar este dinero, excelente. Entonces creaban estas compañías nuevas. Ellos no invertían en las compañías. Iban al banco y le decían, mira, yo estoy creando esta empresa. Esta empresa va a pasar a poseer este contrato maravilloso que yo tengo con Manuel, que vale $200 millones, pero yo necesito que tú le prestes el dinero a la compañía para que me lo compre. Entonces ellos daban el colateral, que eran acciones de Enron. El banco le prestaba dinero a la compañía le compraba el contrato a Enron, y así Enron nunca tuvo que reconocer una pérdida por devaluación de un activo. Claro. En sus estados. Y entonces, ¿cómo Enron le pagaba al banco ahí? Ese es el tema. El colateral que eran
No, acciones la de Enron. garantía. Ajá, exacto. Las acciones de la misma empresa. Ahí venimos el por qué Enron siempre quería ser la número 1. Mientras el valor de colateral siga subiendo. Claro. No importa, el banco no le importa. Es Y correcto. en caso de impago, yo me cobro de las acciones. Pero yo no voy a querer liquidar esas acciones porque el precio sigue subiendo. O sea, yo no la voy a vender. Era la estafa perfecta. Claro. Estaba ellos, Wow, tú eres un genio, en verdad. Yo no me acordaba de toda esta parte de la historia, pero cuando tú Eso- pones a pensar todos los puntos que ellos es ataron. una locura. Eso es contabilidad creativa, le llamaban ellos. Y una pregunta, ¿cuántas empresas sí ellos llegaron a crear? Tú sabes. Muchísimas. Pero que es muchísimo más Special de 100. Purpose Entity. O sea, sí, era una locura y tenían nombres súper grandilocuentes. Había una que se llamaba, a ver si me acuerdo el nombre. Era como final. Final, Final último. 01. Aparte de que Final algunas tenían Ah. nombres así, eran súper genéricos. Era como que 001, 002, 003. ¿Qué? Habían otras que tenían nombres. A buscar. Tengo algunos aquí por aquí anotados. Pero una pregunta, ¿el auditor no llegaba como a inmiscuirse en eso? O sea, ¿el auditor no podía revisar la veracidad de esa empresa que quiere comprar tu acción? Que quiere comprar tus activos. O en este caso, Aquí dice los que fueron contratos. alrededor de 3,000. Alrededor de 3,000, dice. Wow. Ahora, una breve pausa para agradecer a esas marcas que permiten que este contenido esté totalmente gratis. Cuidado con las estafas digitales. Pueden disfrazarse de muchas formas. Un SMS con una oferta de trabajo remoto ganando en dólares. Una llamada anunciando un premio en un concurso en el que nunca participaste. Un correo alertando sobre una transacción no autorizada. La Superintendencia de Banco te orienta para que puedas identificar diferentes formas de fraude digital. Conoce más en prousuario.gov.do. Verifica primero y protege tus datos. Ahora sí, volvemos al contenido. Tú decías que si el auditor se va a meter en inmiscuir en el asunto. Bueno, resulta y acontece que además de contratar la auditoría, Enron le pagaba a la firma de auditoría, que era Arthur Andersen, que ya hoy en día no existe. Era parte de las Big Five. Hoy en día son Big Four. Porque Arthur Andersen dejó de existir. Le pagaba servicios de asesoría. Entonces, no era una cuestión... Ah, claro, o sea, No era ¿te una- asesoro y te audito? Exactamente. Juez y parte, claro. No, No. me imagino que cualquier cosa la cambiaban también. Exacto. La firma. A Arthur Andersen lo absolvieron. O sea, hubo un juicio y se determinó que ellos no estaban involucrados en la ideación de todo este entramado de corrupción. Pero realmente, si yo te estoy pagando por una asesoría financiera y después tú vas a auditar esos estados financieros por los cuales yo te pagué, Claro. hay razones para pensar que tú tal vez no vas a hacer el cálculo, la auditoría más estricta en lo Claro. que sea que estás auditando. Entonces, Luis, ahora vamos a hablar de cómo cae todo esto. ¿Cómo la gente se da cuenta de que todo esto era una estafa? Vamos a hablar de cómo la gente se da cuenta y cuáles son las consecuencias de. Esa fue la gran razón por la cual Enron terminó siendo el escándalo que es hoy en día. Pero es que ellos hacían muchas más cosas, no era solo eso. Un banco que todavía existe, de hecho, opera en República Dominicana, un banco internacional, estaba inmiscuido en ese asunto. ¿Qué es lo que hacían? Hay formas creativas de prestarle dinero a una entidad. Tú puedes prestarle dinero y ya, eso es una deuda. O yo puedo, como Enron, yo sé que Enron vende energía, yo puedo comprarle por anticipado una cantidad de energía grande y que Enron simplemente me lo repaga en el futuro con un contrato de energía que tenga una ganancia extra. Estos se llaman acuerdos prepay. O sea, yo pago por adelantado a cambio de que tú me des energía en el futuro con una ganancia específica. Enron hacía esto con este banco que comentamos. Cada vez que necesitaba un ingreso extraordinario para cerrar sus libros y evitar camuflajear alguna pérdida extraordinaria, algún número que no alcanzaba las proyecciones que tienen los analistas. Si la proyección del analista eran 100 y yo hice 90, yo llamo al banco, digo, para que no se... O sea, porque yo pudiera coger un préstamo y conseguir mis facilidades de liquidez, pero yo no quiero un préstamo, yo lo que quiero es ventas Un extra. ingreso, Exactamente. literal. Qué Entonces, locura. si el préstamo se hace a través de una venta prepagada, se ve como un ingreso y yo aumento mis ventas y quedo excelente. Claro. Esa es otra de las cosas que hacían. Ah, pero, bueno, exacto, porque tú aumentas la venta, pero aumenta la cuenta propagada, vamos a decir, en teoría. Pero lo importante eran las ventas. O sea, tú tienes... No, porque no era cuenta propagada, pero tú tienes un Pasivo. O tú tienes un pasivo nuevo. Lo que pasa es que no me acuerdo cuál sería la cuenta contable, pero tienes un pasivo nuevo que tú le debes a esta entidad esa cantidad de dinero. Sin embargo, sí, genera el ingreso, que es lo importante. Exacto, o sea, sí, exacto. O sea, tú tendrías, en vez de un aumento en tus deudas, tú tuvieras en tus acuerdos de mercancía que tienes que despachar, etc. O sea, tú pudieras verlo en el balance, pero es más fácil de ocultar
que es Claro. simplemente una deuda que se va a tener que ver en deudas a largo plazo o corto plazo. Ujú. Fue formas creativas de Enron seguir maquillando sus números. Entonces, ¿cómo Enron pasa de ser el niño mimado de Wall Street, la empresa que más crece, la más grande, la que todo el mundo está hablando, la que está metida en todas las industrias, la que va a hacer Netflix antes de que Netflix exista, la empresa que está en todas, a ser un escándalo financiero? En la revista Fortune, una periodista financiera llamada Betty McLean saca un artículo titulado ¿Es Enron una estafa? Wow. En este artículo, Directa. bien largo y bien denso, ella cuenta la situación que hablamos hace un momento de las entidades de propósito especial. Ella dice, bueno, está muy sospechoso que Enron haya creado más de 3,000 sociedades con propósito especial, que todas las sociedades, el único activo que tengan sean activos que eran de Enron y que todas las sociedades tengan un inversionista que solo pone el 3% del capital. Eso está como todo muy medido al dedillo, y también de dónde las sociedades sacan el resto del dinero. O sea, Claro. como que ¿qué banco les está prestando el dinero para ellos comprar estos activos? Pregunta. En la creación de esa empresa, ¿dónde figura el nombre de Enron? En ningún lado. ¿Cómo ya se dio cuenta? El único punto en común entre esas compañías es que el director financiero de Enron era el presidente de todas. Ah, pues entonces sí está vinculado. No la compañía, pero sí el director financiero. Entonces tú Ya, pensarías, claro. ¿por qué una persona se arriesgaría en título personal para beneficiar los números de una empresa que no le pertenece? Volvemos a hablar de la cultura meritocrática que tiene Enron. Claro, ¿no? Era la estrella de la empresa. Exactamente. ¿El financiero? El Salvador. No importa lo que hiciéramos, no importa cómo nos iba tradeando, no importa si nos metían regulaciones en California, teníamos un hombre en la última línea que sí iba a asegurar de que siempre estuviéramos donde teníamos que estar. Wow. El Ok. héroe de la compañía. Y a título personal creó 3,000 entidades para transferir 3,000 activos diferentes y conseguir los ingresos pertinentes en el momento pertinente. Sale este artículo en la revista Fortune y todo el mundo comienza a decir, ¿cómo va a ser? Eso no puede ser, porque estas son informaciones que no se veían en ningún lado. O sea, tú no podías ver el balance sheet de Enron y decir, tiene 3,000 entidades de propósito especial, porque es Claro. que no eran de Enron. En el papel no tenían ninguna relación con Enron, además de este señor. Parece que que era- ya por ahí le contaron algo así. Seguramente algún chivatazo alguien Claro. adentro. De hecho, si ustedes ven el documental que mencionamos al principio, hay cartas de empleados de Enron al director ejecutivo diciéndole, yo tengo miedo de que nos veamos envueltos en un escándalo financiero sin precedentes. O sea, ya desde dentro de la compañía había personas que se lo veían venir. Ok. Entonces, probablemente una de estas personas fue la que se acercó a esta periodista y armaron todo Puede ser. el caso. Sale el reportaje de la revista Fortune y Wall Street entró en pánico. Los analistas que se quedaron conmocionados dijeron, ¿cómo así? Pero yo pensaba que esta era la empresa más innovadora del mundo. Tú me estás diciendo que esta compañía básicamente lo que se dedica es a ponerle el precio que sea a activos y a vendérselo a otras compañías que mismo, o sea, la gente estaba en shock. Entonces los analistas comenzaron a revisar y comenzaron a sacar los números. Dijeron, bueno, ok. Si esto es el valor de los activos que tienen estas compañías, eso significa que esos ingresos Enron los percibió fuera de sus actividades normales. O sea, no es que Enron estaba agregándole valor a la sociedad, a sus operaciones normales, sino que estaba cometiendo un fraude. ¿Qué pasa si le quitamos todos estos ingresos? Estamos hablando de miles de millones de dólares a los ingresos de Enron. Ujú. Pero esta compañía tendría que estar quebrada entonces. Entonces, Enron efectivamente no vale 60,000 millones de dólares. O sea, lo único que hacía Enron era poner el valor a una cosa, crear una empresa, que esa empresa lo comprara y eso era todo. En esencia, era su principal actividad comercial efectiva. No, pero espérate. Porque entonces el dinero de dónde salía, del robo a los bancos, del dinero que le prestaba a los bancos. Ese es el tema. Enron efectivamente lo que estaba haciendo era hipotecando sus acciones para recibir capital De los bancos. de los bancos, para ingresarlo a su compañía como ingreso, para seguir creando nuevos proyectos, para seguir hipotecando sus acciones, para seguir aumentando sus ingresos, para seguir aumentando el Era valor un de sus círculo que iba a acciones, explotar para eventualmente. seguir creando Claro. proyectos. Pero entonces al final del día, prácticamente el 100% de la inversión estaba hecha en los bancos, ¿no? El capital pertenecía a los bancos, es correcto. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Las acciones de Enron comienzan a desplomarse. Recapitulemos. ¿Por qué los bancos le prestaban dinero a estas compañías? Por las Porque- acciones. Por el colateral. El valor del colateral se desploma. ¿Qué hacen los bancos? Yo necesito que me paguen mi cuarto Claro. porque ya este colateral no vale nada. Los bancos comienzan a reclamarle a Enron que le pague el dinero hacia atrás. Y
Que viene la crisis, claro. Porque no tiene liquidez para pagarle. Enron quiebra. Claro. Entonces, miles de empleados sin trabajo, una compañía que valía $60,000 millones desaparece, un escándalo financiero de todo el tamaño, una gran firma de auditoría de las más respetadas del mundo involucrada hasta más no poder, bancos involucrados, la compañía desaparece, firmas de consultorías involucradas, una de las principales firmas de auditoría involucrada, el sistema financiero completo, de alguna forma u otra, falló. ¿Qué año es este? Estamos hablando de... ¿Por qué yo no hago la pregunta más bonita? ¿En qué año estamos? 2001. Ok, perfecto. En 2001. Esto ocurre en 2001. 2001, Enron quiebra. Se destapa el escándalo, la empresa desaparece. Entonces, ahora Luis, yo necesito entender dos cosas. Una a la vez. La primera, dijiste $60,000 millones. Ese es el valor de la compañía. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa cuando en Estados Unidos desaparece $60,000 millones en valoración de una empresa? Tenemos que recordar cuáles son los principales componentes del mercado de valores estadounidense. Están las compañías y están los índices bursátiles. O sea, hay fondos de inversión que se dedican a juntar inversiones en diferentes compañías y replican siguiendo una serie de filosofías de inversión. Está el S&P 500, hay 1,000 fondos diferentes que se dedican a invertir en esas compañías. Cuando una compañía de este tamaño, que tiene tanta importancia en el mercado, crece tan rápido, es una parte importante de estos índices que son los que realmente concentran la mayoría del capital de inversión, porque la mayoría de los estadounidenses no invierten en empresas, invierten en índices. Entonces, la mayoría del capital del mercado estadounidense está concentrado en índices. Entonces, tú pensarías que si una empresa quiebra, eso no importa, o sea, es problema del que estaba invertido en esa compañía. Pero cuando una empresa tan grande desaparece, que forma una parte tan importante de todos estos índices, el mercado entero baja hacia abajo. Porque muchas personas comienzan a retirar el dinero que tienen invertidos de estos índices que comentamos al principio. Entonces no es únicamente sacar dinero de Enron, es sacar dinero de... Hoy en día, si yo sacara dinero del S&P 500, estaría quitando dinero de Apple, estaría quitando dinero de Google, estaría quitando dinero de Meta, estaría quitando dinero de Nvidia. Es como quitarle dinero de capital de trabajo a todas las otras empresas que están cotizando en la bolsa. Es correcto. Entonces, cuando una empresa tan grande desaparece, la crisis se expande a las demás compañías. Y al final, es lo que decíamos, o sea, no únicamente y el efecto a los bancos también, que se la debía, que eso da un golpe drástico a cualquier banco. Un gran deudor desaparece, estaba haciendo una estafa. Y no únicamente eso, una gran firma de auditoría estaba metida en una estafa. Pero entonces yo no puedo confiar en los estados financieros de nadie. Claro. O sea, ¿quién me dice a mí? No, de todos sus clientes de esa firma, algo hay. ¿Quién me dice a mí que Gladeling no está cometiendo una estafa también? Y más con la economía de la confianza. En este momento ya tenemos dinero fiduciario. En 2001. Sí, correcto, sí. Sí. Es un tema. Y entonces, ¿qué ocurre después de esto? O sea, porque no es verdad que hoy en día tú puedes salir a la calle, armar una compañía, alguien estará escuchando este video o este podcast y pensará, pero así que yo me voy a hacer millonario. Claro. Entonces, wow, qué idea más brillante, eso es lo que yo tengo que hacer. No. Después de eso, surgieron diferentes normas contables, modificaciones a las que ya existían, adiciones nuevas. Las normas internacionales de información financiera sacaron nuevos números de normas internacionales de información financiera que evitan que ese tipo de cosas pasen. Ya ahí se instaura el modelo de lo que hoy en día conocemos como control económico. Ya tú no tienes que ser accionista de una compañía para controlarla. Si el capital proviene de una fuente que está vinculada a ti, tú tienes la obligación de reportar que esa compañía es tuya, está asociada a ti. Entonces ahora los estados financieros son muchos más largos, tenemos muchas más notas, muchas más explicaciones, a raíz precisamente de ese escándalo de Enron. O sea que prácticamente pudiésemos decir que tomaron el caso de Enron para diseñar todas las regulaciones ahora mismo del mercado financiero. Para mí, sí, de hecho, gran parte de las regulaciones que tenemos hoy en día son a raíz del caso de Enron. Para mí, Enron es... Todo el que quiera meterse a trabajar en finanzas tiene que estudiarse el caso de Enron. Ese es el librito de las cosas que no se pueden hacer. O sea, si un día... El ejemplo de lo que tú no deberías hacer. Y no puedes. Si un día tú estás en tu trabajo y se te ocurre, wow, pero si yo no tengo que poner el valor a este activo, yo no puedo poner el valor que yo quiera. Usted no tiene ni que revisar las normas internacionales de información financiera. Usted no puede. Si lo que usted está pensando, usted siente que se asemeja a Enron, yo le apuesto lo que usted quiera que hay una norma que está en contra de eso. Entonces, antes de usted comenzar a trabajar en finanzas, estudie el caso de Enron, véalo, vea el documental
para que vean los sádicos que eran esas personas. Y usted se va a dar cuenta que gracias a que eso pasó, hoy en día tenemos un sistema financiero mucho más estable, mucho más seguro y mucho más confiable. Excelente. Yo creo que este episodio de verdad que hasta a mí, que bueno, yo vi el documental de Enron, que yo sé que mucha gente que llegó a esta parte va a ver el documental también, al igual que yo, hace muchos años ya, cuando estaba en la universidad, y me parece demasiado interesante, sobre todo para ahora que yo entiendo muchísimo más cómo funciona todo lo que hablamos a nivel financiero y a nivel económico, el efecto que puede tener. Creo que nunca está de más escucharlo. Así que tú que llegaste hasta el final de este episodio, envíale esto a la gente, porque aparte de que tú estudies finanzas, no, yo creo que esto es parte de la historia. Correcto. Definitivamente. Y afecta o sea, gracias a esto tenemos lo que hoy tenemos. Eso y sí. gracias a esto tenemos muchas regularizaciones, tenemos muchos más controles y tenemos un mercado que la gente puede confiar. Y Es que, correcto. gracias a Dios, para bien o para mal, pasó hace un tiempo donde a nosotros no nos afectó. Porque imagínate tú que ahora eso pase en Estados Unidos otra vez, afecta a la República Dominicana directamente a la economía. Es correcto. Igual como pasó con la crisis del 2008. Entonces creo que es importante como entender de dónde salen las cosas. Y eso es parte de lo que nosotros hacemos aquí en Números Verdes. Y te agradecemos, Luis, por tu claridad al explicar este caso. Y sé que la gente va a querer escuchar otros casos. Y nosotros tenemos que hacer un trabajo muy importante ahí para identificar cuáles son y traerlos entonces a la mesa también con Luis. Así es. Y una de las cosas que yo siento, no sé, para bien o para mal, necesitaré que un profesional más avanzado en la filosofía económica me diga si eso es bueno o malo. Pero escuchar este tipo de casos despierta el escepticismo. Hay mucha gente que confía ciegamente en las instituciones financieras y que entiende que si algo es tan grande y tan robusto, ¿cómo va a ser que eso es un fraude? ¿Cómo va a ser que eso realmente está quebrado? ¿Tú me entiendes? Como pasa a lo largo de la historia, pasa con otras instituciones y nos ayuda a siempre estar alerta. Entonces ahí es la pregunta. ¿Queremos un pueblo que confía o queremos un pueblo que desconfía? Entonces eso podemos dejarlo para otra ocasión. Sin más que agregar, Luis, muchísimas gracias. A ustedes. A ustedes, gracias por escuchar, gracias por compartir. Sigue siendo ese amigo que comparte contenido interesante y no te pierdas un episodio más. Así que nos vemos en el próximo episodio.